El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la alternativa. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este lunes 28 de febrero del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con el conflicto entre Ucrania y Rusia, porque tras la difícil situación que se vive en esa zona del mundo, la Embajada de Colombia en ese país entregó una serie de recomendaciones a los connacionales que se encuentran en Rusia. Una de las primeras recomendaciones que entregaron desde la Embajada fue la de mantener los documentos personales y su visa a mano. Asimismo, evitar participar en grandes concentraciones de personas y mantener la calma, abro comillas. Tener en cuenta que, debido a las sanciones impuestas a Rusia y las medidas de respuesta por ella tomadas, especialmente en lo relacionado con el sistema financiero y los viajes aéreos internacionales, se están presentando dificultades para retirar dinero en efectivo, así como para hacer reservas aéreas en los escasos vuelos internacionales disponibles, dice el comunicado. Asimismo, por otro lado, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció la apertura lo antes posible de una investigación sobre la situación en Ucrania, mencionando crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Hay que recordar que Ucrania no firmó el Estatuto de Roma, el tratado internacional que creó la Corte Penal Internacional, pero reconoció formalmente la competencia de este tribunal para crímenes cometidos en su territorio. En noticias del país, la Fiscalía abrió una investigación por los hechos denunciados por la Asociación de Exalumnas del Colegio Marymount sobre por lo menos 20 jóvenes que dicen haber sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte de quien hace unas semanas fue profesor de educación física de ese plantel llamado Mauricio Zambrano. Según las denunciantes, los casos de abuso y acoso sexual se habrían dado cuando las estudiantes tenían entre 14 y 17 años. Con las primeras pesquisas, la Fiscalía busca establecer cuáles y cómo fueron los hechos por los que llevarán a responder al docente ante un juez de garantías en una eventual imputación de cargos. Por otro lado, Blue Radio confirmó que miembros del CTI de la Fiscalía ya tienen en su poder la orden de captura en contra del sacerdote Carlos José Carvajal Galvis, párroco de la iglesia La Inmaculada en el municipio de San Bernardo del Viento en el departamento de Córdoba. El religioso es buscado para que responda ante las autoridades por presuntamente haber abusado de una menor de 13 años a quien habría dejado embarazada y luego haberla obligado a abortar. Este repudiable caso quedó al descubierto luego de que la menor manifestara a sus padres que tenía un fuerte dolor abdominal y de que esto la llevaran ante un médico quien confirmó que tenía un aborto. En otras noticias, la JEP pidió a la Procuraduría investigar al Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, por la seguridad de los exguerrilleros en el país. Asimismo, también pidió indagar sobre las medidas que han tomado en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada, entre otras cosas, de tomar medidas para desmantelar las organizaciones criminales, algunas de ellas responsables de los homicidios de exguerrilleros. Durante la diligencia, el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, manifestó que el gobierno ha logrado la neutralización de 173 cabecillas de los grupos armados y la desmovilización de al menos 1.700 personas desde el año 2018 con el fin, entre otras cosas, de garantizar la seguridad de los exguerrilleros. Escuchemos al comisionado. De la misma manera, no realizaremos uso del recurso de reposición, no sin antes dejar la claridad y respetando la decisión que su señoría acaban de adoptar en el sentido de la obligación de medio de que tiene este servidor como secretario técnico. En noticias judiciales, a través de un comunicado, Rodrigo Aldana ofreció excusas públicas a la Fiscalía General, a la rama judicial y a la sociedad en general al señalar que con sus actos defraudó a todo el sistema judicial. Abro comillas, pretendo expresar mi profundo arrepentimiento, pues con la conducta que llevé a cabo traicioné la confianza depositada para ejercer mis funciones, en especial en un tema de tanta trascendencia como resulta ser los procesos de extinción de dominio que constituyen una herramienta determinante en la lucha de especiales manifestaciones delictivas como la corrupción, dijo Aldana. En noticias políticas se realizó la primera reunión entre el expresidente César Gaviria y Gustavo Petro, donde este último aseguró que están construyendo consensos para lograr una alianza sobre la base del liberalismo que lo apoya. Hablaron también de cómo desarrollar un capitalismo productivo y de déficit fiscal. Escuchemos al candidato. Se inicia un diálogo, un proceso, no
terminará más, sino en algunas semanas. El diálogo es de tipo programático exclusivamente y tiene como fin auscultar si el liberalismo en general y el progresismo que yo represento en este momento pueden lograr un acuerdo programático. En noticias económicas, el grupo Gilinski se convertirá en el principal accionista del grupo Sura luego de que las aceptaciones de su oferta por Sura superaran las expectativas. Aunque los empresarios no lograron todo lo que esperaban en Nutresa, liberaron los mínimos de su oferta y quedarán como los segundos accionistas. De acuerdo con los resultados preliminares de la Bolsa de Valores de Colombia, los Gilinski podrán comprar el 6,25% de Sura, como estaba previsto, por 288.9 millones de dólares. Esto se suma a la participación que tenían previamente y los deja con el 31,5% del conglomerado financiero, siendo así sus principales accionistas. En noticias que tienen que ver con el COVID-19, el Ministerio de Salud confirmó 1.882 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 6.064.583 en total desde que comenzó la pandemia. Asimismo, notificaron que la cifra de muertos llegó a 138.767 tras el fallecimiento de 74 personas más en las últimas 24 horas. Y en deportes, la tenista colombiana Camila Osorio avanzó a los octavos del final del WTA 250 de Monterrey en México al vencer a la polaca Magdalena French 6-3, 7-6. La próxima rival de la colombiana saldrá del juego entre la estadounidense Emma Navarro y la local Marcela Zacarías. Hasta acá esta actualización noticiosa. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la alternativa.